Muy buenas tardes con todas y todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Jimmy Torres y en esta oportunidad me complace moderar la conferencia virtual denominada Regulación de los Derechos Digitales en el Perú, aproximaciones y desafíos. El día de hoy me acompañan el expositor de la actividad, Cristian Stein Cárdenas, y la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Ana María Martínez Bern, quien nos brindará las palabras de apertura de la conferencia. Adelante, doctora Ana María Martínez. Muchas gracias, Jimmy. Muy buenas tardes con todos y todas, público que nos acompañan desde las diferentes regiones del Perú. Les saluda Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y a nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ista, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos correspondiente a este mes de septiembre. Este ciclo de conferencias tiene como objeto brindar a todos ustedes un espacio de análisis y reflexión en temas concernientes a justicia y derechos humanos y otros de interés general como el que nos convoca el día de hoy. En el actual contexto de globalización, del uso de las tecnologías mediante medios digitales que permiten a los ciudadanos ejercer y defender sus derechos, resulta necesario generar conciencia del marco normativo nacional que regula esta situación en progreso constante. Así, este evento académico tiene como propósito difundir los alcances de la Carta Peruana de Derechos Digitales como instrumento de política pública, amparado en el reglamento de la Ley de Gobierno Digital y en el reglamento de la ley que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Este tema adquiere relevancia y actualidad con la aprobación de la nueva Política Nacional de Transformación Digital al 2030, por Decreto Supremo 085-2023 PCM del 28 de julio de 2023, coadyuvando el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la difusión de este tema a través de este evento académico en el compromiso de consolidar el ejercicio de la ciudadanía digital. Es por ello que esta conferencia, que se titula Regulación de los Derechos Digitales en el Perú, aproximaciones y desafíos, estará a cargo de el doctor Cristian Stein Cárdenas, a quien le hemos convocado y les damos la más cordial bienvenida y agradecemos también por haber aceptado participar en este espacio académico con este tema tan importante. En tal sentido, agradecemos a las más de 500 personas que se han conectado el día de hoy y esperamos que esta conferencia sea de gran utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez. Seguidamente pasaremos a la ponencia del doctor Cristian Stein Cárdenas, previa lectura de su reseña. Informarles asimismo, estimados participantes, que nuestro expositor contará con 60 minutos para desarrollar su ponencia y posterior a ello se abrirá una ronda de preguntas de aproximadamente 15 minutos. Cristian Stein Cárdenas es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial, postítulo en Contratación Estatal, doctorado en Educación, consultor, expositor, conferencista y docente universitario de pre- y posgrado con experiencia de 30 años con enseñanza superior. Ha desempeñado cargos como secretario técnico en procedimientos administrativos disciplinarios, coordinador, asesor, jefe, director, gerente de línea y gerente general en entidades públicas de nivel de gobierno central y local, incluyendo un proyecto especial binacional financiado por Cooperación Internacional. Fue juez de primera instancia en juzgado civil y mixto, además de juez superior en sala mixta, conciliador extrajudicial, cibermediador y árbitro especializado en Derecho Civil y Comercial y Contrataciones del Estado, capacitador principal en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, acreditado ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Adelante, doctor Cristian Stein. Muy buenas tardes a todos los presentes, doctora Ana María Martínez, doctor Jimmy. Un placer la
brindarme la oportunidad de seguir aportando pues a el Ministerio de Justicia, que considero pues como mi casa, porque este año se cumplen 30 años que hice mi CESIGRA en el Ministerio, casi ayer. Y desde ese momento hemos tenido un vínculo académico bastante nutrido, del cual me siento muy, muy satisfecho. Bueno, sin más, a efectos de poder utilizar el tiempo de manera productiva, vamos a iniciar con la exposición correspondiente a el tema que se nos ha asignado el día de hoy. ¿Me confirma si se ve bien, por favor? Sí, doctor, todo correcto. Perfecto. Regulación de los derechos digitales en el Perú, aproximaciones y desafíos. Como bien ha mencionado en la introducción la doctora Ana María Martínez, el tema de los derechos digitales adquiere notoriedad y vigencia no solamente por aquellos eventos disruptivos que han acelerado la digitalización de las relaciones, como la pandemia, como el avance de la tecnología e incluso como los fenómenos naturales que hacen imprescindible la utilización de elementos de medición y control a nivel tecnológico, sino también por la dación y vigencia actual de muchas normas que regulan justamente la adecuación del ejercicio de los derechos humanos fundamentales previstos en instrumentos supranacionales y a nivel constitucional, mediante justamente estos mecanismos tecnológicos en un entorno digital o llamado virtual. El Perú, a la vez que los países latinoamericanos, con cierto, digamos, atraso en el manejo de este tipo de normativas, se está poniendo al día y ha emitido, pues, últimamente, el 28 de julio, el reglamento, un decreto supremo, mediante el cual se aprueba el reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital, que yo considero punto de apoyo, fulcro, esencial en esta exposición, sin dejar de lado una norma que se las voy a referir también, que se emitió en junio, a inicios de julio, me parece que el 5, sobre la inteligencia artificial. La ley que pues postula como de necesidad y urgencia en la utilización y promueve el uso de la inteligencia artificial a nivel nacional, que corresponde a su vez con el Plan Nacional de Inteligencia Artificial al 2030, que ya está publicado desde hace un buen tiempo. Pero ese tema de inteligencia artificial lo dejaremos para una próxima oportunidad, porque por el tiempo que tenemos, no, como decía mi abuelita Imi, esto ya no es lonche, sino es cena. Ese tema lo guardaremos para una próxima oportunidad, si Dios quiere. Vamos a centrarnos nosotros en la transformación digital. Dentro de la amplia gama de normas que se han emitido a nivel nacional en el tema de transformación digital, gobierno digital y puntos afines, nosotros vamos a basarnos fundamentalmente en esta exposición en la última, que trata acerca de la aprobación del reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital. Mencionaremos la ley que crea el sistema y su reglamento también, y decantaremos la exposición pues en una revisión sumaria de los puntos más importantes de la Carta Peruana de Derechos Digitales. ¿Ok? Son esos 4 instrumentos normativos que nos servirán de punto de apoyo. Repito, entonces, el reglamento de la ley del sistema de transformación digital, la ley que crea el sistema y su reglamento, y a su vez, la Carta Peruana de Derechos Digitales. Vamos a ello entonces. ¿Se aprecia la diapositiva segunda? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Seguimos entonces. Está corriendo. Transformación digital en el Perú. Este es el modelo conceptual de la transformación digital que tiene como fuente el equipo de Política Nacional de Transformación Digital de la PCM, en donde ustedes pueden observar la interacción de varios elementos que se consideran fundamentales en este ecosistema digital, como se denomina. Hago un paréntesis para mencionar que este tema resulta pues a veces un poco tedioso por la cantidad de terminología técnica a la que inevitablemente tenemos que acostumbrarnos. Yo he tratado de hacer una presentación que constituya pues una aproximación amigable
al tema. Yo he presentado el tema como a mí me hubiera gustado que me lo expliquen, para que sea una puerta de entrada cordial justamente a la profusa legislación y normatividad sobre el tema digital, la regulación de los derechos digitales en el Perú. ¿Ok? Este ecosistema está conformado por inteligencia artificial. GovTech es a su vez un ecosistema que interactúa o que permite la interacción entre lo público y lo privado para generar tecnologías que puedan satisfacer necesidades públicas, que es un tema muy interesante y me hay que tomar nota porque el GovTech es algo así como una alianza público-privada que utiliza la tecnología para la satisfacción de necesidades públicas. Eso anótenlo porque es un punto a considerar. Y existen actualmente en el Perú varias ofertas académicas respecto a GovTech en universidades de prestigio. Bueno, seguimos. La inteligencia artificial, el gobierno y tecnología, la confianza digital y la resiliencia digital como elementos periféricos, y tenemos pues elementos también que van confluyendo en la conformación, en el entramado de este ecosistema digital, como digamos que busca la construcción de una ciudadanía digital. ¿Qué implica esto? Un ciudadano digital implica generar un ciudadano que tenga la capacidad de ejercer sus derechos en entornos digitales de una manera adecuada, bajo los parámetros que veremos más adelante. ¿Cuál es el diagnóstico? Este es el modelo del problema público que presenta el equipo de Política Nacional de Transformación Digital de la PCM. Dice, el problema público constituye o se configura actualmente como el bajo ejercicio de la ciudadanía digital. ¿Cuáles son las causas directas? Las causas directas son 5 fundamentalmente: ineficiente y inexistente calidad en el servicio para la actividad, incipiente vinculación de la economía digital en la reactivación y la competitividad de los procesos, servicios digitales desarrollados en la administración pública, empáticos, débil impulso del talento digital en las personas y limitado desarrollo de la seguridad y confianza digital. ¿Cuáles son las causas indirectas? Incipiente cultura ciudadana para la innovación y la gestión ética e inteligente de los datos, de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial. Esta es una diapositiva diagnóstico presentada por el equipo de Política Nacional de Transformación Digital de la APS. Frente a este diagnóstico, podemos ver cuáles son las alternativas de solución en este pequeño cuadro que también fue confeccionado por este equipo. Frente a la ineficiente o inexistente calidad en el servicio para la conectividad, tenemos impulsar el uso de la red dorsal de fibra óptica, que tiene una normatividad especial para el acceso a los servicios digitales más requeridos y demandados, y promover el acceso universal a Internet de calidad, priorizando a los ciudadanos y ciudadanas excluidos y excluidas por condiciones económicas, geográficas, de género, lengua materna o discapacidad. Ahí tenemos nosotros también el instrumento de implementación, mediante el regulador, un instrumento regulador informativo regulador. Esa parte la vamos a obviar porque la pueden leer ustedes. Me interesa centrarme en las alternativas, en la mención de las alternativas de solución que son desarrolladas luego en un manual que veremos más adelante. Frente a la causa de incipiente vinculación de la economía digital con la reactivación y la competitividad de los procesos productivos, tenemos impulsar como alternativa de solución el uso de las tecnologías digitales para el logro de la transparencia, rendición de cuentas y eficiencia de los gastos, inversiones y adquisiciones del Estado. Tenemos impulsar el sistema de monitoreo y evaluación de la presencia y competitividad digital de los sectores económicos del Perú. Frente a los pocos servicios digitales desarrollados en la administración pública, empáticos con la ciudadanía, tenemos garantizar la transformación digital integral, gestión, procesos, servicios y recursos humanos en los 3 niveles de gobierno. Esto es muy importante. La transformación digital, señores, tiene que ser equitativa, si bien es cierto, influida por insuflada por el gobierno central, pero tienen los gobiernos locales que participar de manera activa. Estos gobiernos que tienen más cercanía al ciudadano. Existen una serie de posibilidades de acercamiento digital al ciudadano mediante aplicaciones que usan en sus celulares, sobre todo para el tema de seguridad ciudadana, para rescate de mascotas, para alertas sobre salubridad pública, alertas sobre accidentes de tránsito y cosas que el día a día pueden ayudar a familiarizar al
ciudadano, al vecino de los gobiernos locales con este entorno digital. Luego tenemos, como posible solución también a esta segunda, impulsar el sistema de monitoreo y evaluación de la presencia y competitividad digital de los sectores económicos del Perú. Frente a los pocos servicios digitales desarrollados en la administración pública, tenemos garantizar la transformación digital integral y fortalecer la generación de preservación, cuidado, apertura, gobernanza, uso inteligente y ético de los datos como activos. Hay que entender la información que maneja el Estado como un activo explotable, como un recurso explotable a favor y bienestar de la ciudadanía. Frente al débil impulso del talento digital en las personas, tenemos garantizar el desarrollo de las competencias digitales de modo transversal al sistema educativo y longitudinal a la vida de las personas y fortalecer el rol de los medios de comunicación masivos, medios digitales y redes sociales. Las redes sociales, señores, tenemos que convertir este entorno digital de las redes sociales en, digamos, en un medio de rentabilidad positiva para el efecto del desarrollo de la ciudadanía digital y evitar pues estas utilizaciones tóxicas que se están viendo últimamente. Y finalmente, frente al limitado desarrollo de la seguridad y confianza digital, tenemos fomentar un entorno de seguridad y de confianza digital. Esto está desarrollado en la norma, pero sin embargo lo presentamos en el cuadro de manera esquemática. Ahora, ¿cuál es la norma que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital? Es el Decreto de Urgencia 006-2020 PCM. Acá hay una pequeña sumilla. El Sistema Nacional de Transformación Digital es el sistema funcional del Poder Ejecutivo. Recuerden que hay dos tipos de sistemas, ¿no? Los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Bueno, eso ya se los explicará Jimmy en otro momento. Es el sistema funcional del Poder Ejecutivo conformado por un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública y se promueven las actividades de las empresas, la sociedad civil y la academia orientadas a alcanzar los objetivos del país en materia de transformación digital. ¿Ok? Recuerden que los sistemas administrativos tienen que ver más con el buen uso de los recursos públicos y los sistemas funcionales con el cumplimiento de objetivos y metas. ¿Ok? Esta es la sumilla de la norma que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Esta norma tiene un reglamento. El reglamento de la norma que crea este sistema fue aprobada por Decreto Supremo 157/2021 PCM. ¿Ok? Tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Transformación Digital, estableciendo procesos, mecanismos, procedimientos, normas, medidas e instrumentos para su organización y funcionamiento de conformidad con el Decreto de Urgencia 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Si se dan cuenta en las diapositivas, en la parte de abajo, ustedes tienen el enlace con la norma, ustedes hacen clic ahí y van directamente a la norma publicada en el Diario Oficial del Perú, en la página .go.p. ¿Ok? Todas las diapositivas tienen enlaces para facilitar el manejo tanto de los sitios oficiales como de las normas y los demás instrumentos normativos. ¿Ok? Tienen acá el enlace de la norma que crea el sistema y el enlace del Decreto Supremo que aprueba su reglamento. La transformación digital en el Perú. ¿Qué entendemos nosotros en simple como transformación digital? Es el proceso continuo disruptivo, es decir, inminente y fuerte, reactivo, estratégico y de cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas. Esto es lo que se entiende como transformación digital. Proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural. La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, como ente rector de la PCM, lidera la articulación, implementación y evaluación de la Política Nacional de Transformación Digital y toda su estrategia, así como las políticas nacionales, planes nacionales, normas, lineamientos, proyectos y plataformas para tal fin. Por eso, vamos a ver al final, hay un enlace que nos lleva a la página de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. La transformación digital en el Perú, resumiendo, he condensado lo que dicen las normas y se lo estoy presentando, como les digo, de una manera mucho más cordial y amigable. Tienen las siguientes 8 materias en lo que se refiere a la transformación digital. Estas son las materias de transformación digital que nos postula el marco normativo vigente en el Perú. Ciudadanía digital, economía digital, gobierno digital,
talento digital, seguridad y confianza digital, tecnologías digitales, innovación digital y servicios digitales. ¿Por qué es importante tomar conciencia de estas materias de transformación digital? Porque luego nosotros vamos a ver cómo los derechos digitales se relacionan directamente con el desarrollo que hagamos de estas materias desde el aspecto normativo hasta el aspecto de la implementación en la ciudadanía. Vamos a ver uno por uno. Ciudadanía digital. ¿Cuál es la competencia que se busca en los ciudadanos con el desarrollo de la ciudadanía digital? Que el ciudadano participe activamente en la sociedad a través de la tecnología y se relacione con el Estado para ejercer tus derechos digitales. ¿Cuál es la definición de ciudadanía digital? Es la capacidad de las personas para desarrollarse a nivel integral en el entorno digital, lo que involucra desarrollar competencias digitales, realizar trámites con entidades públicas y organizaciones del sector privado, realizar operaciones financieras, vender o comprar productos o servicios a través del comercio electrónico, realizar actividades de entretenimiento, comunicarse mediante diversas formas o aplicaciones y buscar y obtener información de Internet. Señores, la ciudadanía digital no es solamente la posibilidad de generar una relación, digamos, dinámica entre el ciudadano y el Estado, y las entidades públicas. No, es el desarrollo de la persona en la integralidad de su ciudadanía en todos los aspectos, incluso los aspectos de ocio y diversión. Porque el ciudadano es eso, es la persona desarrollándose en sociedad bajo las normas del Estado. Entonces, no confundan la relación administrado-administración con ciudadanía digital. Es un componente más. Es muy importante esta toma de conciencia para poder luego exigir el desarrollo del respeto por el ejercicio de los derechos humanos vía digital. Segundo, economía digital, concepto. Independientemente del glosario de términos contenido en la norma, estoy yendo a los aspectos esenciales. ¿Qué competencia se busca con el desarrollo de la economía digital? Conoce cómo es el uso estratégico de tecnologías digitales, transforma la economía para tu beneficio. ¿Ok? ¿Cómo este uso transforma tu economía? ¿Cuál es la definición? Economía digital se concibe como la innovación y transformación de la economía basada en el uso estratégico de las tecnologías digitales, redes de datos o comunicación y plataformas digitales. Produce beneficios económicos para la sociedad. ¿Ok? 3. Gobierno digital. ¿Qué competencia se busca con el desarrollo del elemento gobierno digital, de la materia gobierno digital? Revisa cómo los datos y tecnologías digitales se usan en la administración pública para crear valor para la ciudadanía. Es importante. Esto tiene que ver con la dirección, monitoreo y supervisión que se hace justamente de todos los mecanismos de implementación de la transformación digital para efectos de generar una ciudadanía digital. ¿Cuál es la definición de gobierno digital? Es el uso estratégico de tecnologías digitales y datos en la administración pública para crear valor público. Comprende los principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos utilizados en la gobernanza, gestión e implementación de tecnologías digitales para la digitalización de procesos, datos, contenidos y servicios digitales de valor para la ciudadanía. Cuarto, talento digital. ¿Qué competencias se busca desarrollar con la implementación del talento digital? Accede a contenidos educativos gratuitos para desarrollar y fortalecer tus competencias digitales, capacitarte para obtener nuevas ofertas de trabajo o iniciarte en el mundo digital. ¿Cuál es la definición de talento digital? ¿Cuáles son sus alcances conceptuales? Son las competencias, capacidades y conocimientos que permitan a las personas el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales en su vida diaria, así como para la producción de nuevas tecnologías en favor del bienestar social y económico del país. Quinto, seguridad y confianza digital. ¿Qué competencias se busca desarrollar? Infórmate cómo se gestiona, dirige y articula y supervisa la seguridad digital a nivel nacional para fortalecer la confianza digital y accede a capacitación gratuita. ¿Cuál es la definición de seguridad digital? Es el estado de confianza en el entorno digital que resulta de la gestión y aplicación de medidas frente a riesgos que afectan la seguridad de los ciudadanos. Esto es muy importante, sobre todo, y vamos a ver, este tema se puede complejizar mucho más,
con el tema de protección de datos personales, derecho a la intimidad y todas estas noticias que estamos apreciando, no solo en el Perú, sino en el extranjero, sobre la manipulación, por ejemplo, de fotografías con aplicaciones de inteligencia artificial, tema que vamos a ver más, digamos, en otra oportunidad. Sexto, tecnologías digitales. ¿Qué competencias se busca desarrollar implementando esta materia? Conoce las tecnologías digitales y emergentes, sistemas automáticos y otros que están transformando la economía, el trabajo, la salud, la industria, la educación, etc. Tecnologías digitales, definición. Son todas las herramientas tecnológicas, sistemas automáticos, tecnologías emergentes, dispositivos móviles, recursos tecnológicos y analítica de datos que generan, procesan y almacenan información. Eso tiene que ver con lo que nosotros conocemos, pues, básicamente como los instrumentos de tecnología o los gadgets, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, no solamente el hardware, sino el software también, por si acaso. 7. Innovación digital. ¿Cuál es la competencia que se busca desarrollar con la innovación digital? Conoce y participa de la innovación aplicada a la transformación digital para mejorar el diseño de los servicios públicos digitales y agilizar su acceso a la ciudadanía. Tenemos como definición de innovación digital, que es el proceso que permite mejorar el diseño de los servicios públicos en plataformas digitales y agilizar su acceso a la ciudadanía. Esto es importantísimo en tanto y cuanto se le permita al ciudadano ingresar a la relación con las entidades públicas mediante el entorno digital con las garantías debidas. No solamente de un trato adecuado, basándose en los principios, por ejemplo, de los procedimientos administrativos, según su ley general, sino también en criterios de eficiencia. 8 y última materia de transformación digital que vamos a considerar, servicios digitales. ¿Qué competencia se busca desarrollar con esto? Accede a servicios en línea que el Estado pone a tu disposición para que consultes información, realices trámites y reclamos, te beneficies de servicios y más. ¿Qué definición tenemos nosotros de servicios digitales? Son los servicios en línea que el Estado pone a disposición de las personas o empresas y que responden a sus necesidades, como acceso a los beneficios, consulta de información, realización de trámites y reclamos, entre. Luego de haber revisado, voy a retroceder para que lo puedan visualizar, las materias de transformación digital que están consideradas en la transformación digital en el Perú, ya sea en su norma creadora del sistema como en su reglamento, vamos a entrar nosotros a ver justamente ya después de esta pequeña cuestión previa a la Política Nacional de Transformación Digital. Lo anterior es el contexto en el cual se va a desarrollar esta política. Es aquel ámbito normativo que ha establecido ciertas materias a desarrollar para efectos de poder generar una ciudadanía digital. ¿Ya? En este marco normativo que nosotros acabamos, vuelvo a repetir, a reseñar a manera de cuestión previa, entramos a la Política Nacional de Transformación Digital, que finalmente ha sido delineada por un instrumento normativo, un decreto supremo, que veremos más adelante acá, en el mes de julio. Mediante el decreto supremo 085-2023, abajo tienen también el enlace. Acá tienen el enlace, perdón. El 28 de julio del año 2023, el gobierno aprobó la Política Nacional de Transformación Digital al 2030, llamada PNTD, instrumento de política pública por el cual se determinan los lineamientos, objetivos, estándares, acciones, servicios, indicadores, actividades, metas y responsables para alcanzar la transformación digital del país. ¿Ok? Acá tienen la siguiente diapositiva, tienen el enlace directo a la norma. Ustedes hacen clic acá y van al decreto supremo 085. Y abajo tienen el enlace, de la Política Nacional de Transformación Digital que está en la página de la PC. Plataforma del Estado Peruano.gov.p. ¿Ok? Luego, tienen el enlace también para la Política Nacional de Transformación Digital desarrollada en 1086 páginas, publicada por la PCM. Tienen el enlace directo que les he puesto. Y a su vez, siguiente diapositiva, tienen un resumen ejecutivo de la Política Nacional de Transformación Digital, tienen el enlace directo de 69 páginas. Entonces, tienen acá tres enlaces, luego de la pequeña explicación de la reseña,
tienen el enlace al decreto supremo, el enlace a la publicación de la política desarrollada de más de 1000 páginas, y tienen el enlace al resumen ejecutivo de 69 páginas, ¿ok? A ver, acá tenemos esquematizado, utilizando pues la propia publicación de la PCM, los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Transformación Digital, ¿ok? Establecido por el propio equipo de Política Nacional de Transformación Digital. Son 6, 5 lineales y 1 transversal, ¿ok? ¿Cuáles son estos? Los tienen acá desarrollados de una manera mucho más esquemática. Objetivos prioritarios, los OP, que están desarrollados en la política nacional. Son 6 los objetivos prioritarios que se han definido en la Política Nacional de Transformación Digital. Objetivo prioritario 1, garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital de todas las personas. Objetivo prioritario 2, vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país. Objetivo prioritario 3, garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía. Objetivo prioritario 4, fortalecer el talento digital en todas las personas. Objetivo prioritario 5, consolidar la seguridad y confianza digital en la sociedad. Objetivo prioritario 6, garantizar el uso ético, y este es el objetivo transversal a todos, y adopción de las tecnologías exponenciales y la innovación en la sociedad. ¿Ok? Estos son los objetivos. ¿De qué forma se pueden, digamos, explicar sucintamente? El objetivo prioritario 1, garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital. Objetivo que se enfoca en desplegar acciones para garantizar el acceso al entorno digital y busca impactar en la calidad del servicio y la conexión a Internet. Esto es fundamental, o sea, porque si no tenemos vías adecuadas para una conexión estable y, digamos, con una velocidad de transmisión de datos adecuada, los servicios no van a ser definitivamente percibidos como satisfactorios. Una audiencia judicial que se para colgando el Internet o que el audio no se escucha o la calidad de video es muy mala, no resulta una herramienta eficiente para cumplir el objetivo, ¿correcto? Una mesa de partes, por ejemplo, que no aguanta mucha carga de documentos o que para poder subir archivos se demora demasiado tiempo y se va colgando, tampoco resulta una herramienta adecuada. Por eso, el objeto prioritario 1 creo que está bien priorizado, valga la redundancia, al establecer, pues, de manera inicial el establecimiento de condiciones técnicas mínimas para buscar la eficiencia de las demás herramientas tecnológicas. ¿Okay? Se prioriza la inclusión digital, poblaciones en especial, necesidad de protección, género, lengua materna o discapacidad. Objetivo prioritario 2, economía digital. Vincular al país la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país. Objetivo que impacta en las pequeñas y medianas empresas de los sectores industriales y productivos del país y se enfoca en garantizar la inclusión financiera digital, incrementar mecanismos de pagos digitales y la transformación digital de las MIPYMES en el país. Esto habría que añadirle, considero yo, el condicionante de la seguridad, porque ya hemos visto nosotros la alta posibilidad o el gran riesgo que implica el manejar efectivo. ¿Ya? Si bien es cierto, también tenemos nosotros un riesgo digital por el tema de los hackers y demás, digamos, demás elementos nocivos que invaden también el ciberespacio, es, digamos, necesario dentro de esta política nacional de transformación digital que se implementen vías de acceso, canales digitales para poder a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, brindarles plataformas seguras y viables para la realización de sus transacciones comerciales mediante la transferencia segura de dinero y otros elementos financieros. OP3, Gobierno Digital. Garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales inclusivos, predictivos y empáticos con la ciudadanía.
objetivo que apunta a la provisión de servicios digitales empáticos y predictivos para la ciudadanía y se enfoca en incrementar la interacción de las personas con las entidades públicas. Fomentar justamente esta relación administrado-administración con una, digamos, plataforma de calidad y buscando la eficiencia de los servicios. Sin deshumanizar. Eso es lo que siempre yo pongo como una atingencia. OP4. Talento digital. Fortalecer el talento digital en todas las personas. Objetivo que se enfoca en el desarrollo de capacidades, competencias y habilidades digitales y de innovación con énfasis en personas en condición de riesgo y mujeres en tecnología. ¿Ok? Es importantísimo promover esto. Yo creo que es, desde mi humilde percepción, el punto más flaco en la actual gestión. Yo valoro muchísimo el trabajo que está haciendo pues, el equipo de transformación digital de la PCM. Su diseño es impecable, tienen unos instrumentos muy buenos y una capacidad de desarrollo también bastante digna de aprecio. Sin embargo, yo creo que a nivel de ejecución, ya por parte de las entidades encargadas de la ejecución de la, digamos, de la red de instrumentos y de elementos necesarios para poder llevar a cabo esta política nacional de transformación digital, existen no solamente falencias, no solamente desde la falta de recursos, sino de recursos económicos me refiero, sino también la falta de recursos humanos con capacidades para poder fomentar el desarrollo de capacidades, ¿ok? Más técnicos y mayor aplicación de tecnología. Yo creo que el talento digital en nuestro país es inmenso. Yo creo que hay muchísimo potencial, pero que debe priorizarse esto, digamos, en conjunción con sectores como el Ministerio de Educación, ¿no? Y el sector privado. Algo que es fundamental en la Política Nacional de Transformación Digital y que yo voy a hacer siempre mucho énfasis es la transformación digital en cualquier país es producto, una efectiva transformación, efectiva y eficiente transformación digital, será producto de una confluencia de esfuerzos públicos y privados. El esfuerzo normativo viene desde lo público, pero también el desarrollo e implementación necesita obligatoriamente del aporte del sector privado, porque esto es un entorno que fomente el ejercicio de la ciudadanía digital, que como vuelvo a repetir, excede los alcances de la mera relación administrado-administración, sino implica el desarrollo de la persona como ciudadano en un entorno social mediante el ejercicio de sus derechos humanos en un entorno digital. Perdón, OP5, confianza digital. Garantizar la seguridad y confianza digital. Objetivo prioritario. Se enfoca en fortalecer las capacidades del país en identificar, gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital y tiene un especial énfasis en protección de niños, niñas y adolescentes de riesgos digitales, el ciberbullying y demás tipos de abusos que estamos viendo últimamente. ¿Ok? El tema es más complejo y se va a poner más complicado aún por la cantidad de recursos a los cuales se tienen acceso de manera irrestricta. Se tiene que buscar no solamente formar, ¿correcto? El proceso educativo que implica la formación en valores y la educación en conocimientos, sino también se tienen que establecer filtros o barreras digitales con posibles censuras dependiendo de los ámbitos. Eso es inevitable. OP6, innovación digital. Garantizar el aprovechamiento y uso ético. Este es el transversal de las tecnologías exponenciales en la sociedad. Objetivo que se enfoca en impulsar la innovación digital y el aprovechamiento de las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresión 3D, entre otras tecnologías en la sociedad. ¿Ok? Como conclusión de esta Política Nacional de Transformación Digital, es bastante extenso, son más de 1000 páginas el texto desarrollado, podemos nosotros afirmar que conforme lo establece el Decreto Supremo 157, la ciudadanía digital es la capacidad de las personas para desarrollarse a nivel integral en el entorno digital,
lo que involucra desarrollar competencias digitales, realizar trámites con entidades públicas y organizaciones del sector privado, realizar operaciones financieras, vender o comprar productos o servicios a través del comercio electrónico, realizar actividades de entretenimiento, comunicarse mediante diversas plataformas o aplicaciones y buscar y obtener información de Internet. Esto volviendo a la introducción donde lo mencionamos también, que partí con esa idea y culmino esta parte con esta idea. La ciudadanía digital implica el desarrollo de estas capacidades de interacción sector público-privado, que va desde el acceso a la información y gestión de procedimientos administrativos a nivel público, las entidades, hasta el ocio, el desarrollo de actividades de ocio, entretenimiento y búsqueda de información en Internet. ¿Ok? Ahora, vamos a la Carta Peruana de Derechos Digitales. Entonces, ya hemos visto, como ustedes se habrán percatado, 3 normas, ¿no es cierto? El 006 y su reglamento, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Hemos visto el Decreto Supremo, el 085, el último, que justamente crea este Sistema Nacional, que el reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital. Y ahora vamos finalmente a ver un instrumento de gestión muy interesante, llamada la Carta Peruana de Derechos Digitales. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, acá tienen una presentación, el enlace en la parte de abajo, que los lleva directamente a la carta. ¿Ok? Como si se han percatado, en todas las diapositivas hay enlaces. Este documento, la Carta Peruana de Derechos Digitales, busca presentar a la ciudadanía una visión desde el Estado peruano sobre el desarrollo y realización de los derechos humanos que se ejercen a través del uso de las tecnologías digitales. Justamente esto tiene que ver ¿con qué? Con el Sistema Nacional de Transformación Digital. Vuelvo a repetir por 5ª vez, la ciudadanía digital implica eso, el desarrollo de los derechos humanos mediante entornos digitales. ¿Ok? También busca guiar las políticas públicas para el éxito de la transformación digital en todos los ámbitos de la sociedad. Esto es bien importante. La carta es de carácter oficial, ojo, porque es un proceso liderado por la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, de la PCM, en el marco de sus competencias, que se ejecuta bajo el modelo de co-creación con las múltiples partes interesadas del ecosistema digital peruano. Sin embargo, no es vinculante, pues no crea nuevos derechos u obligaciones para el sector público o privado, ya que no se aprueba mediante norma legal. O sea, es de carácter oficial, es un instrumento muy útil para poder generar una corriente única de orientación en los esfuerzos por la transformación digital, por la generación de esta ciudadanía digital. Es oficial, porque está dentro de las competencias de la PCM, de la SGTD, pero no es vinculante porque no crea nuevos derechos. ¿Ok? Este documento busca presentar a la ciudadanía una visión desde el Estado peruano sobre el desarrollo y realización de los derechos humanos que se ejercen a través del uso de tecnologías digitales. Esto es fundamental, porque ustedes dicen, ¿qué son derechos digitales? Ah, como decía el hijo de la vecina, no, es el derecho que yo tengo a tener celular, ¿no es cierto? Es el derecho que tengo a jugar juegos de video. No, no tiene nada que ver. Los derechos digitales no son otros que los derechos humanos que se ejercen a través del uso de tecnologías digitales. ¿Ok? Esto es muy importante. Busca guiar a las políticas públicas para el éxito de la transformación digital en todos los ámbitos. ¿Ok? A ver, ¿cuáles son los antecedentes? La idea de reconocer, y esto está recogido en la propia página de la PCM, la idea de reconocer los derechos humanos que se ejercen a través de las tecnologías digitales se remonta a los primeros años de la expansión del Internet en el mundo. La forma como se ha buscado otorgar dicho reconocimiento ha variado a lo largo del tiempo y el interés por este tipo de iniciativas se ha incrementado a medida que esta y otras tecnologías adquieren una mayor relevancia en nuestras vidas. Por ejemplo, como lo reseña el propio equipo de la PCM, en el año 96, John Perry Barrow presentó en el Foro de Davos la Declaración de Independencia del Ciberespacio, uno de los primeros manifiestos que proponía la protección de derechos en Internet, como la libertad de expresión, de reunión, de creación, entre otros. Otras iniciativas resaltantes han sido conducidas por organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de la Carta sobre Derechos de Internet, APC de 2008,
la Carta de Derechos de Internet para Guatemala, Web Foundation 2017, Contract for the Web, Web Foundation 2019, y la Carta Magna de Derechos Digitales para Chile, Flaxo 2022. También existen ejemplos en el sector privado, como el Manifiesto por un Nuevo Pacto Digital de Telefónica 2014, actualizado en 2018. En la mayoría de estos casos, las iniciativas realizan una evaluación de la situación local, un diagnóstico local o regional, y proponen diferentes niveles de reconocimiento de derechos en los entornos digitales. Importante, los derechos digitales no es que se crean nuevos derechos. Si bien es cierto, ojo, hay que diferenciar, por favor, entre crear nuevos derechos y crear nuevos contextos para el ejercicio de los derechos. Repito, hay que diferenciar entre crear nuevos derechos y crear nuevos contextos para el ejercicio de los derechos. ¿Ok? Recuerden, los derechos digitales no son otra cosa que los derechos humanos, ¿ya?, ejercidos en un entorno digital, mediante medios digitales. Entonces, estos antecedentes que hemos mencionado, lo que hacen es un diagnóstico en un contexto temporal y espacial determinado a nivel local o regional, y proponen diferentes niveles de reconocimiento de los derechos humanos en ese entorno digital. ¿Ya? Finalmente, de manera muy reciente, los estados han impulsado iniciativas. Por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales del Reino de España, 2021, que es bastante extensa y tiene temas bastante controversiales, les recomiendo que la busquen, y la Declaración de Principios y Derechos Digitales de la Unión Europea del año 2022, que es también bastante interesante. Estas dos últimas se las recomiendo para una revisión posterior. El contexto de la Carta Peruana de Derechos Digitales. En su primer artículo, la Constitución Política del Perú señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. A continuación, y a lo largo de todo su texto, se enumera una lista de derechos cuyo contenido, aplicación y límites son desarrollados por leyes peruanas, como lo menciona el equipo de transformación digital. Salvo excepciones, ni en la Constitución ni en sus leyes de desarrollo se hace mención expresa a los medios a través de los cuales es posible ejercer o garantizar la protección de estos derechos. Esto quiere decir que todos ellos deben reconocerse con independencia del medio, incluso cuando estos se manifiestan en entornos digitales. Esto es importantísimo. Repito, distinto es, los derechos digitales no es que crean nuevos derechos, o no son una categoría nueva que han aparecido y se suman al catálogo de los derechos humanos fundamentales establecidos en el marco normativo nacional y supranacional. No. Hablamos de los mismos derechos humanos ejercitados de manera distinta en entornos digitales. Hablamos de la adecuación del debido respeto al ejercicio de los derechos humanos adecuados a entornos digitales. No se crean nuevos derechos, se crean nuevos contextos de ejercicios de derechos que requieren nuevos mecanismos de control y protección y defensa. Salvo excepciones, perdón, en este contexto y a la luz de los diferentes antecedentes mencionados, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, actuando en el marco de sus competencias, propone la creación de una Carta Peruana de Derechos Digitales como un documento de carácter oficial, pero no vinculante, eso ya lo explicamos, que permita plasmar dichos derechos, los cuales se han perfilado de tal manera que se aprecie cómo se configuran frente a las tecnologías digitales. El contenido de la Carta consiste en una lista con los derechos nominados y propuestas de desarrollo de los mismos, siempre desde la perspectiva de las obligaciones que tiene el Estado peruano frente a su realización. En todos los casos, la redacción se sustenta en la Constitución y las leyes peruanas. Esto es importante. No son nuevos derechos y hay un marco normativo que los contiene y digamos, los presenta como de irrestricto obligatorio cumplimiento. Esto significa que la Carta no crea nuevos derechos y obligaciones para el sector público o privado, repito, por el contrario, reafirma la vigencia de los mismos en los entornos digitales. Acá hay una nota al final. El último cambio de la Carta se registra el 26 de julio de 2022, y ahí tienen el enlace. Apretan ahí y llegan justamente a la parte de la publicación en la cual se sustenta la información que hemos utilizado para
formular estos materiales para la exposición. A ver, la Carta Peruana de Derechos Digitales, en cuanto a su estructura. Nosotros tenemos 5 tipos de derechos definidos en la Carta Peruana de Derechos Digitales. Derechos relacionados con la protección de la persona en entornos digitales, 11. Derechos habilitadores, 4. Derechos específicos para niñas, niños y adolescentes, 4. Derechos relacionados con la administración pública, 4. Y derechos específicos para el entorno laboral, 2. Y acá va a haber uno que va, como se dice criollamente, a sacar roncha, ¿no? El derecho a la desconexión digital, ¿no es cierto? Yo sé que algunos analistas académicos de algunos centros de estudio que se quedan hasta largas horas de la noche, ¿no? Bueno, no tocamos ese tema todavía. A ver, esta es la estructura, perdón, ya lo saben. Vamos a ver. En cuanto al primer tipo de derechos relacionados con la protección de la persona en entorno digital, es 11. ¿Cuáles son los 11 derechos relacionados con la protección de la persona en entornos digitales? No los vamos a desarrollar todos por cuestión de tiempo, me quedan 5 minutos, pero sí los vamos a mencionar y tienen el enlace para poder revisar. Identidad digital, no discriminación, protección de datos personales, privacidad, gozar de un ambiente digital equilibrado y adecuado, libertad de expresión y libertad de información, acceso a la información pública, acceso a la cultura y el conocimiento, participación política, reunión pacífica y asociación libre. Están desarrollados muy sucintamente con referencias directas de la Constitución y otras normas, ya porque por especialidad resulta necesario, en la Carta Peruana de Derechos Digitales. Este es el bloque más contundente, más consistente. La mayor cantidad de derechos de esta carta, de los 25 que tiene, están justamente acá. 11. Derechos relacionados con la protección de la persona en entornos digitales. Luego tenemos los derechos habilitadores, que son 4. Acceso a Internet libre, abierto y seguro. Tiene que ver mucho con la base tecnológica y la disponibilidad de recursos y capacidad técnica, ¿no? Sobre todo. Neutralidad y voluntad política para poder justamente sustentar estos recursos. Repito, tiene que ver con la disponibilidad de recursos, capacidad técnica y voluntad política para impulsar ambos. Neutralidad de la red, ¿ya? Digamos, la equidad en la administración de la red, tiene que ver con la red dorsal. Anonimato y tecnologías emergentes. Son los derechos habilitadores, que tienen que ver con el acceso y la utilización pues, equilibrada, armónica y sostenible, sobre todo del Internet y las nuevas tecnologías. Luego tenemos derechos relacionados con la administración pública. 4 también. Salud digital, educación digital, justicia digital. De acá tenemos que hablar un montón sobre justicia digital. Eso tiene que habilitar, pues, otra conversación. Y 23, a relacionarse por canales digitales y haciendo uso de medios electrónicos con las entidades de la administración pública. La mayoría ya tiene esos canales, mesas de partes virtuales, con ciertas, digamos, con ciertos episodios o interpretaciones sobre cuándo se entiende presentado un escrito, si son 24 horas hasta las 5 de la tarde, etc. Pero mal que bien es un derecho que digamos, ya se tiene visibilizado en cuanto a su necesario desarrollo en el marco de la Carta Peruana de Derechos Digitales y los derechos relacionados con la administración. Y luego tenemos finalmente los derechos específicos para el entorno laboral. Desconexión digital y teletrabajo. Teletrabajo que ya tiene una norma de reciente data que regula todas las condiciones del teletrabajo con una serie de requisitos formales y sustanciales de las entidades públicas también y privadas. Y también la desconexión digital, que es algo muy controvertido, que es algo a lo que en Europa, hace muchísimo tiempo, ya se viene desarrollando desde el sector privado también, que no puede ser perturbado con temas laborales, a menos que sea una emergencia. Un trabajador, por ejemplo, media hora, como eran algunas empresas, no voy a decir los nombres, alemanas, no pueden enviarte mensaje de texto, correo o llamada desde media hora antes de que tu entrada al trabajo hasta media hora después. O sea, tú tienes media hora antes y después de rango para seguir comunicándote, pero dentro de lo que es tu horario personal, no tiene la empresa o el empleador ningún derecho a perturbarte porque se consideraría pues una transgresión. ¿Okay?
Para mayor referencia y contenido normativo se sugiere revisar la normativa sobre transformación digital. Tienen el compendio presentado por la presidencia del Consejo de Ministros de la Plataforma del Estado Peruano y el sitio oficial de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, contenido institucional, presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno de la Plataforma Gubernamental del Perú. ¿Ok? Muchas gracias. Eso hemos cumplido en punto con el horario y estoy presto a sus inquietudes. Esta exposición, a manera de conclusión, quería culminar ratificando que los derechos digitales, vamos a salir de acá, los derechos digitales no constituyen una nueva categoría de derechos, constituyen o visibilizan la necesidad de establecer o consolidar los mecanismos para la generación de una ciudadanía digital, de manera que la persona humana en sociedad tenga la posibilidad de ejercer sus derechos humanos fundamentales en un entorno digital, respetando su dignidad. Quedo a disposición de sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias por su didáctica exposición, doctor Christian Stein. Bueno, a continuación vamos a compartirle algunas de las preguntas que nos han hecho aquí en el chat. A ver. Bueno, indica un participante, ¿de qué manera las universidades contribuirían a la protección de la ciudadanía digital? Es una de las preguntas que nos han hecho. Bueno, las universidades, como sean públicas o privadas, ¿correcto? Ambas tienen igual responsabilidad en este caso. Tienen, no solamente en lo que tiene que ver, tienen una, digamos, una participación determinante en lo que se configura como la implementación de mecanismos para el tema formativo, ¿ok? El tema educativo, sino también el tema de investigación y desarrollo. Porque recuerden que una de las funciones principales de la universidad tiene la función docente, o sea, la labor social, y la investigación como componente. Recuerden que la comunidad universitaria, estoy recordando mis tiempos que trabajaba en la SUNEDU, la comunidad, un saludo a mis compañeros de asesoría jurídica de la SUNEDU. La comunidad universitaria está conformada ¿por quiénes? Por los trabajadores, por los docentes, por los alumnos y por los exalumnos. Uno nunca deja de formar parte de la comunidad universitaria. ¿Ok? Sea que vuelves o no vuelves al claustro universitario, o sea, Jimmy va solo a los almuerzos de exalumnos, nada más. Otros van pues a eventos académicos, etcétera. Pero se trata de que todos formamos, en los que somos profesionales, parte, o los que hemos trabajado, trabajamos, o tenemos alguna vinculación de la comunidad universitaria. Y frente a esta comunidad universitaria, la universidad tiene la obligación de promover no solamente el tema de enseñanza, el tema académico, sino el tema de labor social y el tema de investigación. Yo creo, y me parece muy buena la pregunta, que resultando obvio que en el tema educativo tienen responsabilidad por implementar plataformas cada vez más amigables, más dinámicas en el tema de educación, y no solamente hacer que ponerles videos a los alumnos, sino generar una interacción dinámica en entornos virtuales, tienen la obligación de fomentar la innovación mediante la investigación y desarrollo para la implementación de tecnologías, para la consolidación del ejercicio de una ciudadanía digital. Gracias, doctor. Bueno, tenemos otra consulta. Indican qué estrategias se están implementando para garantizar que la Carta Peruana de Derechos Digitales sea conocida y comprendida por la población en general. Buena pregunta también, buena pregunta. A ver, yo estoy seguro que este instrumento bastante didáctico que ha sido producido por este grupo de la PCM no ha sido de conocimiento masivo en nuestra distinguida concurrencia el día de hoy. Es un instrumento que está en permanente construcción, ojo, que como hemos mencionado en la presentación, hace más de un año, ha sido, o casi un año, su último ajuste en la web.
Es un instrumento que que es un instrumento oficial, pero que no constituye, digamos, una obligatoriedad, no tiene carácter vinculante, que más allá de la publicación en la web y de su utilización o de su referencia en algunos cursos de legislación en medios digitales o en foros especializados, no percibo personalmente que se haya difundido de manera adecuada. ¿Ok? Y valga la oportunidad, y lo coordinamos con Jimmy justamente cuando estábamos en los prolegómenos de esta disertación, que vale la pena que nosotros nos ocupemos de esto, porque más allá de las normas que hemos mencionado, las normas de creación del sistema, las normas, su reglamento y la norma que reglamenta a su vez la transformación digital, era muy importante que nosotros sepamos que hay instrumentos que nosotros podemos en cogestión, en coautoría, participar, mencionando opiniones técnicas, mencionando circunstancias que nosotros encontramos como trascendentales o complejas para poder enriquecer esta carta. Los invito a que aprieten el enlace de la carta, donde yo se los he puesto, y que puedan ustedes ver cuáles han sido los ajustes que ha tenido con el tiempo y cuáles son las maneras que se tiene de poder no solamente enriquecer, sino difundir, porque me parece que no tiene la debida difusión mediante los canales oficiales. Y yo felicito al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos por esta oportunidad que nos dan para poder, más allá de los instrumentos normativos, dar a conocer instrumentos, digamos, instructivos, como es la Carta Peruana de Derechos Digitales. Gracias, doctor. Otra consulta es, dentro del contexto normativo expuesto, ¿qué relación se tiene entre transformación y cultura digital? ¿Cuál es su opinión? Ya, a ver, la transformación es el proceso, es un proceso dinámico, complejo, que engloba sociedad civil, engloba administración pública, engloba sector productivo privado, engloba universidades. Es decir, una red muy compleja de actores, ¿ok? Que lo que se pretende es justamente, mediante la generación de una cultura digital, permitir que este proceso complejo de actores multiniveles y más que diversos puedan llevar a cabo interacciones que permitan la consolidación de una ciudadanía digital mediante esta conciencia o cultura digital. Entonces, la cultura digital, para mí, es digamos, la consecuencia de una aplicación eficiente y racional de un proceso de transformación digital. Si nosotros llevamos a cabo una transformación digital armoniosa, digna, respetuosa de los estándares internacionales y fundamentalmente de los derechos humanos que son su inspiración, vamos a generar cultura digital. Y esta cultura digital, como efecto de una coherente y racional transformación digital, va a retroalimentar el sistema y vamos a estar en permanente enriquecimiento aportante de esta ciudadanía digital. Entonces, para mí es, culminando en simple, transformación digital, generación de esta cultura digital hacia la consolidación de una ciudadanía digital. Gracias, doctor. Otra consulta que nos han hecho es, ¿cree usted que se puede integrar en nuestra constitución política el uso de Internet y tecnologías digitales como un derecho constitucional? A ver, eso es una pregunta que parece simple, pero es bien compleja, ¿ya? Porque yo les he dicho, no se trata de que estamos creando nuevos derechos, sino estamos generando nuevos contextos para el ejercicio de los derechos, ¿ya? Pero evidentemente, dentro de estos contextos hay variables más determinantes que otras, ¿correcto? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la carretera por la cual, cuál es el decurso que van a seguir todas las tecnologías? Fundamentalmente Internet, ¿o no? Porque yo les digo, les hago una pregunta. Ahorita les corto Internet y por más que tengas como Jimmy el iPhone 20, que todavía no sale, pero lo tiene, ¿ok? ¿Qué hace con el iPhone 20 y con las aplicaciones más
mofostróficamente maravillosas que él tiene, ¿ya? Para ver los partidos de Liga 1, a ver a su equipo, que creo que ha ganado, no sé, en fin, ¿ya? Si no tiene internet, el internet es fundamental, yo creo que es una variable básica, esencial y trascendente y transversal a todas las tecnologías. Entonces, ameritaría discusión. No estoy tan convencido de que se deba modificar o incluir en la Constitución como un derecho fundamental, ¿ok? Yo creo que sí es un mecanismo, digamos, de cuidado que facilita el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero todavía estoy por fijar posición en ese sentido. No estoy muy convencido todavía. Gracias, doctor. Otra consulta, y creo que es importante también, es, nos preguntan, ¿cómo llegaríamos a las comunidades nativas o cómo llevaríamos a las comunidades nativas el derecho digital? Ya que el Internet, obviamente, como es de conocimiento general, no llega. Sí, no, y eso es algo que los que hemos vivido muchos años en provincias, sobre todo en la selva, yo vivo en la selva la mitad de mi vida, ¿ok? Soy limeño de nacimiento, pero selvático por adopción. El tema está en que en las ciudades capitales de departamento, en la zona de selva, hablamos de Iquitos, hablamos de Moyobamba, bueno, y Tarapoto, que no es capital, pero en fin, es a nivel comercial la más importante, en Pucallpa, en Ucayali, Puerto Maldonado, en Madre de Dios, etcétera, vemos que la señal de internet no es para nada buena. Ojo, de cualquier operadora, y la de telefonía tampoco, por las particularidades del clima, por las deficiencias digamos, de la implementación de redes, la tecnología que se utiliza. Hay mil circunstancias que pueden justificar eso. Pero la pregunta nos deja, pues, abierta la caja de Pandora para decir, bueno, estas variables son responsabilidad de una serie de actores públicos y privados. Mientras no exista voluntad política para poder gestionar la disponibilidad de recursos, ¿ok? ¿Ya? Y la capacidad técnica, eso va a seguir el contexto de exclusión respecto a las comunidades nativas. O sea, no solamente hay que hacer que llegue la señal, que lleguen las tecnologías, sino gente capacitada en poder instruir a estas comunidades en el mejor uso de la tecnología. No vamos a pretender que una comunidad nativa de un momento a otro pues estén en un concurso de Dota, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero sí podemos empezar a enseñarles a utilizar, por ejemplo, en su relación para sacar su DNI, ¿no? A sitios digamos, a núcleos centralizados de utilización de plataformas digitales del Estado. Así como, por ejemplo, y yo solo lo planteé hace muchos años, hay buques de la Marina que tienen servicio, una plataforma multiservicios, ¿no es cierto? Va RENIEC, va OMPE, va una serie de entidades, va de salud, hay vacunación y hacen campañas por el río en diferentes comunidades. Podría habilitarse también de la misma manera un componente de habilitación o desarrollo de destrezas digitales para estas comunidades, enseñándoles que existe esta realidad y que pueden empezar a relacionarse con el Estado mediante un acercamiento vía la tecnología. Pero tiene que haber una estrategia, tiene que ser bien pensado, tiene que haber voluntad política para disponibilidad de recursos y para capacitación técnica. De acuerdo, doctor. Otra consulta que nos hacen es, ¿cómo se podría promover la alfabetización digital y la educación en línea segura en el Perú? Bueno, es que esa pregunta es bastante técnica y tiene que ver más con el desarrollo de la política de gobierno digital, que es un tema que está más allá de lo que es transformación digital. Tienen que ver, ojo, repito lo que dije al inicio de esta exposición, existe una serie normativa, ustedes van a entrar a la ley de gobierno digital, su reglamento, hay normas que establecen, las normas que regulan la red dorsal de Internet en el Perú, desarrollo tecnológico, necesidad de piezas de partes virtuales, se van a marear, ¿ya? Yo he intentado por eso darles una puerta de entrada digamos, a este ámbito normativo de la transformación digital, aprovechando esta última norma y con unos pequeños antecedentes. O sea, hemos visto 3 normas y un instrumento instructivo que es la Carta de Derechos Digitales. Yo creo que la educación digital, la alfabetización digital, pasa más por un trabajo coordinado entre PCM,
el Ministerio de Educación y el sector privado. Yo creo que más que, bueno, no me corresponde a mí dar las pautas, mi humilde opinión es que ahí sí lo privado tiene sobre todo las instituciones educativas a nivel superior, las universidades tienen una labor fundamental en la promoción de la alfabetización digital. Porque recuerden, vuelvo a repetir, no solamente está la enseñanza con su labor, una de sus funciones, sino también está la labor social y la investigación. Y esos dos componentes unidos tienen que ver directamente con el desarrollo de la alfabetización digital. Excelente, doctor. Y pasamos a la última consulta. Bueno, es casi, bueno, le envían saludos desde la ciudad de Huancayo y nos piden que pueda recomendarnos algunos libros sobre derecho digital que usted haya tenido como referencia para esta presentación. Ya, bueno, es que tengo muchísima bibliografía sobre el particular. Este año, sobre todo, me ha abocado desde inicio de año al estudio de legislación de medios digitales e inteligencia artificial, ¿ya? Hay un libro que me viene a la cabeza que no tiene, o sea, tiene que ver con el tema también, pero es algo bastante interesante. Déjame ver si lo encuentro acá la referencia. Te lo mencioné, me parece, Jimmy, el derecho de los robots. Ah, sí, sí, me hizo mención, doctor, en la coordinación para esta actividad. Sí, claro, el derecho a los robots, de un autor español, acá lo tengo. Ese libro es, la verdad, bastante interesante porque te modifica el esquema de percepción que tienes respecto a la tecnología. Hablamos de los derechos de los animales. Hace 50 años era impensado hablar de los derechos de los animales, ¿no es cierto? Ahora tu perrito, mi calatito, mi Wick, mi perro tiene derechos, ¿correcto? Y bueno, además, a veces tiene actitudes que parece persona, ¿ok? Pero era impensable hace 50 años. Pero ahora, ¿ustedes saben que se habla que los robots tienen derechos también? Entonces, ese libro, si quieren un libro muy interesante, que puedan ustedes, de Moisés Barrio, El derecho a los robots de Moisés Barrio, autor español. Está en PDF en internet, lo pueden encontrar. ¿Ya? Hay separatas que se llaman igual de otros autores y hay resúmenes de libros que hacen otros autores. Valen. Pero lean El derecho a los robots. ¿Por qué? Porque yo creo que es una buena forma, antes de leer temas más especializados sobre interpretación de normativa, o por ejemplo, además del derecho a los robots, revisen normas o instructivos más técnicos como la Carta Europea de Derechos Digitales y la Carta Española del Reino de España. Esas dos que se las recomendé. Esas dos técnicos. Pero si quieren darse un zamacón cerebral, antes de entrar al tema técnico, lean El derecho de los robots de Moisés Barrio, que les va a llamar la atención y ustedes, estoy seguro que muchos van a decir ahorita, ¿pero cómo un robot puede tener derechos? Lean el libro primero y conversamos después que lo hayan terminado. Excelente, doctor. Bueno, queremos agradecerle por la amabilidad de poder responder a esta cantidad de preguntas que nos han hecho nuestros participantes. Y asimismo queremos agradecer a las más de 860 personas que se han conectado el día de hoy para poder oír y participar de esta actividad. En ese sentido, doctor Christian Stein, le reitero mi agradecimiento a nombre de la directora general del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, la doctora Ana María Martínez Berndt, y de esta forma damos por concluida esta conferencia, invitando también a los participantes a nuestra siguiente conferencia virtual, la cual lleva como título El estado de cosas inconstitucionales, análisis doctrinario y jurisprudencial. Reitero mi agradecimiento, doctor Cristian, y esperamos contar con su participación en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jimmy. Yo quedo digamos, a disposición para poder aportar siempre en este tipo de temas y en temas pues, de derecho administrativo y solución de conflictos, en los cuales ya es más habitual pues, la concurrencia de este humilde servidor en el Centro de Estudios. Muchas gracias.